Mi suegro, Ricardo, me llamó mendigo delante de todo el banco, riéndose de mi solicitud de $50. Su risa despectiva resonó hasta que sonreí y retiré $5 millones de la cuenta. La sala quedó en silencio y él cayó de rodillas. Pero eso fue solo el principio. Yo, Fernando Castillo, subestimado por todos los que amaba, decidí que era hora de hacer justicia, y nadie iba a impedirme hacerlo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las puertas de cristal del Banco Central se cerraron con un siseo a mis espaldas, sellando el zumbido del aire acondicionado y el leve aroma a papel y café. Mi vieja cartera de cuero, desgastada y suave en los bordes, pesaba en mi mano. Necesitaba $50, justo lo suficiente para cubrir la factura médica de la señora López, mi vecina. Había sido amable conmigo desde que mi esposa falleció, y no iba a dejar que se preocupara por unos cuantos billetes. Mis botas resonaron en el suelo de mármol, haciendo un eco débil en el concurrido vestíbulo. El reloj de la pared avanzaba ruidosamente, sus manecillas acercándose al mediodía. El tiempo siempre parecía presionar más cuando tenía prisa. Me uní a la fila, ajustándome mi desgastado blazer. Colgaba holgado sobre mis hombros, una reliquia de tiempos mejores. La gente susurraba a mi alrededor, clientes en traje, una joven pareja discutiendo sobre un préstamo. Los cajeros tecleaban en sus teclados, sus rostros inexpresivos. Vi mi reflejo en el cristal de separación. Pelo canoso raleando en las sienes. Una ligera joroba, pero mis ojos estaban firmes. Había aprendido a comportarme con una dignidad silenciosa, incluso cuando el mundo intentaba aplastarme. Entonces lo oí. Esa voz, resonante, pulida, goteando autosatisfacción. Ricardo Mendoza, mi suegro, estaba de pie cerca del escritorio del gerente, agitando los brazos como un director de orquesta. Su traje a medida brillaba bajo las luces fluorescentes, y un reloj de oro destellaba en su muñeca, atrayendo todas las miradas. Estaba presumiendo de su coche nuevo, alguna cosa elegante que no necesitaba. Pagué en efectivo, por supuesto. Dijo lo suficientemente alto para que todo el banco lo oyera. El gerente, un hombre delgado con gafas, asintió educadamente, pero su sonrisa era forzada. Los ojos de Ricardo se posaron en mí, y su sonrisa se ensanchó, afilada como una cuchilla. «Vaya, miren quién está aquí», exclamó, acercándose. Fernando Castillo, honrándonos con su presencia. Su tono era cálido, pero yo sabía que era una farsa. Era el tipo de calidez que quema. «Ricardo», dije, manteniendo mi voz uniforme. Cambié mi cartera a la otra mano, sintiendo el peso de la gente en la fila detrás de mí. La anciana a mi lado levantó la vista, sus ojos amables pero curiosos. «¿Qué te trae por aquí, Fernando? ¿Juntando centavos otra vez?» La risa de Ricardo fue fuerte, teatral. Se ajustó la corbata, el gesto ensayado como si estuviera en un escenario. El gerente nos miró, luego bajó la vista a sus papeles. «Necesito $50», dije simplemente. No necesitaba explicárselo a él. Las cejas de Ricardo se arquearon, con falsa sorpresa. ¿$50 enteros? ¿Para qué es, Fernando? ¿Algún caso de caridad? ¿O finalmente te vas a dar el gusto de una comida decente? Su risa rodó por el vestíbulo, provocando risitas de un hombre en traje detrás de mí. La cajera, una joven con un moño apretado, desvió la mirada. Con las mejillas sonrosadas, sentí el calor subir por mi pecho, pero mantuve mi rostro impasible. Recordé una cena de Navidad años atrás. Ricardo presidiendo la mesa, alardeando de su negocio mientras yo me sentaba en silencio, con la mano de mi esposa sobre la mía. Le había prestado $10,000 ese año para salvar su empresa. Nunca me dio las gracias, ni siquiera lo mencionó. «Es para algo que vale la pena», dije, mi voz baja. El reloj sonaba más fuerte, o quizás era solo mi pulso. Ricardo se acercó más, su colonia fuerte y abrumadora. «Vamos, Fernando, no me digas que sigues jugando al santo. Has estado sobreviviendo a duras penas desde siempre. ¿Cuándo vas a vivir un poco?» Sus palabras eran una burla, cada una punzada. La anciana en la fila frunció el ceño,
sus labios apretados. La miré, y ella asintió levemente, como si entendiera. Podría haberle dicho la verdad. Podría haber dicho que había construido una fortuna en bienes raíces, ladrillo a ladrillo, mientras él estaba ocupado presumiendo de su falsa riqueza. Pero no lo hice, todavía no. En cambio, dejé que el silencio se alargara, mis dedos apretando mi cartera. Dentro de ella, detrás de una foto descolorida de mi esposa, había una carta que ella escribió antes de morir. «Eres más fuerte de lo que ellos creen», decía. La llevaba a todas partes. Ricardo se rió de nuevo, volviéndose hacia el gerente. «¿Ven a este tipo? El esposo de mi hija. Y está mendigando por Calderilla. Una verdadera historia de superación, ¿eh?» El gerente forzó una sonrisa. Pero sus ojos se desviaron hacia mí, inseguros. La cajera levantó la vista. Sus dedos se detuvieron en el teclado. Parecía reconocerme, aunque yo no la ubicaba. Apreté la mandíbula, pero no me inmuté. Había pasado años tragándome sus insultos por el bien de mi esposa, por mis hijos. Pero algo cambió dentro de mí, como una puerta que se abre con un crujido. Ya había tenido suficiente. Di un paso adelante, mis botas firmes sobre el mármol. La fila avanzó, y era mi turno. La risa de Ricardo me siguió, pero ahora sonaba hueca. Metí la mano en el bolsillo, pasé la carta y saqué un documento doblado. Una sola hoja que contenía más poder del que Ricardo podría soñar, jamás. Sonreí, sintiendo que el nudo retorcido de ira en mi pecho se aflojaba y se convertía en otra cosa, algo agudo y certero. Me acerqué a la ventanilla del cajero. El tic-tac del reloj se desvanecía en el fondo. Esto era solo el principio. Me paré en la ventanilla de la cajera, el documento doblado, frío contra mi palma. La joven detrás del mostrador. Su placa de identificación decía Emilia. Tecleaba torpemente, sus ojos yendo nerviosamente de mí a la multitud. El aire en el banco central se sentía más denso ahora, cargado con el peso de la risa burlona de Ricardo. Él seguía en lo suyo. Su voz se extendía sobre el zumbido del vestíbulo como una mala señal de radio. $50, pregonaba, volviéndose hacia un hombre con un traje a rayas. ¿Pueden creer a este tipo? Mi yerno. El pobretón. El hombre se rió, pero fue a medias, como si no estuviera seguro de si debía hacerlo. La anciana detrás de mí se movió, su bolso firmemente sujeto. Su ceño se frunció más, y sentí un destello de gratitud por su apoyo silencioso. Las puertas de cristal de la entrada captaron de nuevo mi reflejo, mostrando a un hombre que parecía cansado pero no doblegado. Enderecé los hombros, el dolor en ellos un recordatorio de años pasados cargando las cargas de los demás. Señor. La voz de Emilia era suave, vacilante. Se inclinó hacia adelante. Sus gafas se deslizaron por su nariz. Usted dijo $50. Asentí, deslizando mi cartera por el mostrador. Así es. Mi voz era tranquila, pero por dentro mi sangre hervía. Las burlas de Ricardo no eran nada nuevo, pero hoy cortaban más profundo. Cada palabra un recordatorio de cómo me había menospreciado durante décadas. Pensé en una barbacoa de verano años atrás, cuando él presumía de construir su imperio mientras yo asaba hamburguesas para la familia. También pagué las reparaciones de su casa ese año. Lo llamó un favor y nunca más lo mencionó. Ricardo se acercó pavoneándose, su reloj de oro brillando mientras cruzaba los brazos. ¿Para qué es el dinero, Fernando? No me digas que sigues rescatando a tus vecinos. ¿Cómo se llama? La señora López. No eres su banco, ¿sabes? Su tono era meloso, pero sus ojos eran duros, desafiándome a estallar. Es por una buena causa, dije, encontrando su mirada. Mis dedos rozaron el documento en mi bolsillo, sus bordes gastados por años de cuidadoso manejo. Era más que papel, era una prueba de todo lo que había construido mientras Ricardo estaba ocupado pavoneándose. ¿Una buena causa? Ricardo resopló lo suficientemente alto como para llamar la atención. El hombre del traje a rayas desvió la mirada, fingiendo revisar su teléfono. Las mejillas de Emilia se sonrojaron y se ocupó de mi cuenta, sus dedos temblando. Oyen eso, amigos. Fernando Castillo, el santo de la ciudad, juntando centavos para la caridad.
Abrió los brazos como si se dirigiera a un teatro. Algunas personas se rieron. Un sonido nervioso y disperso. La anciana detrás de mí murmuró algo en voz baja, demasiado suave para entender. Sentí los ojos sobre mí, el peso de su juicio. Por un momento, volví a la fiesta de graduación de mi hijo, de pie en un rincón mientras Ricardo brindaba por el verdadero éxito y me ignoraba deliberadamente. Mi esposa me había apretado la mano entonces, su sonrisa suave y firme. Ella siempre había creído en mí. Ahora que se había ido, tenía que creer en mí mismo. Ricardo, dije, mi voz baja pero firme. Hablas mucho para ser un hombre que está pisando terreno prestado. Fue una pequeña indirecta, pero dio en el blanco. Su sonrisa vaciló por un segundo, y vi la grieta en su fachada pulida. El borde raído de su confianza, como el leve rasguño que había notado antes en su reloj. Se recuperó rápidamente, acercándose. ¿Terreno prestado? Qué gracioso viniendo de ti. ¿Qué eres tú, Fernando? Un don nadie que se casó con mi hija, y cree que es alguien especial. Su voz se alzó, y el vestíbulo se quedó en silencio. El único sonido el tic-tac del reloj y el crujido de los papeles. Emilia se congeló, sus manos suspendidas sobre el teclado. El hombre del traje tosió y el bolso de la anciana crujió mientras lo agarraba con más fuerza. No respondí. Todavía no. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció inmóvil. Una máscara que había perfeccionado durante años de sus insultos. Por dentro, sin embargo, algo estaba cambiando. Había pasado mi vida poniendo a los demás primero. Mi esposa, mi hijo, incluso Ricardo, lo había dejado pisotearme porque pensaba que mantenía la paz. Pero la paz no valía esto. Ya no. Revise la cuenta, le dije a Emilia, deslizando el documento por el mostrador. Mi voz era firme, pero mi pulso se aceleró. El documento se sentía vivo en mis manos, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Ricardo se rió de nuevo, pero fue más débil ahora, menos seguro. No sabía lo que yo tenía. Todavía no. Emilia dudó, sus ojos yendo de Ricardo a mí. Desdobló el papel, frunciendo el ceño. Volví a ver las puertas de cristal, su superficie reflejando el vestíbulo como un espejo. Eran una salida y una entrada a algo nuevo. Estás perdiendo su tiempo, Fernando, dijo Ricardo, pero su voz tenía un filo, como si sintiera que el suelo se movía. Estaba equivocado, no estaba perdiendo el tiempo de nadie. Estaba harto de esperar. Me incliné hacia adelante, mis manos firmes en el mostrador. El reloj siguió avanzando, pero ya no importaba. La puerta de mi paciencia se había cerrado de golpe, y no iba a volver atrás. Me paré en la ventanilla del cajero, el aire en el banco central denso de tensión. Emilia, la joven cajera, sostenía mi documento, sus ojos abiertos como platos mientras escaneaba la pantalla. Sus gafas se deslizaron más por su nariz, y sus dedos temblaban, suspendidos sobre el teclado. El vestíbulo se había quedado en silencio. El murmullo de la conversación reemplazado por el implacable tic-tac del reloj de pared. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció tranquilo, una máscara practicada. En mi bolsillo, junto a la carta de mi esposa, estaba el cheque que estaba a punto de recibir. Cambiaría todo. Señor, susurró Emilia, su voz apenas audible. Está solicitando $5 millones. Sus ojos se desviaron hacia mí, luego a la pantalla como si no pudiera creer los números. Asentí. Mi voz firme. Así es. Transfiéralo a mi cuenta secundaria. Mis palabras eran simples, pero cayeron como un trueno. El hombre del traje a rayas detrás de mí tosió, y la anciana jadeó suavemente, su bolso crujiendo en su agarre. Sentí sus ojos, el peso de su sorpresa, pero mantuve mi enfoque en Emilia. Ricardo, de pie a unos metros de distancia, se rió, un sonido agudo y quebradizo. ¿5 millones? Fernando, has perdido la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Su reloj de oro destelló mientras agitaba una mano, pero su sonrisa era forzada. Sus ojos se desviaban hacia el gerente que se había acercado, con los papeles olvidados. Revise la cuenta, dije. Mi tono frío pero firme. Deslicé el documento más cerca de Emilia, sus bordes gastados, pero su poder innegable.
Era más que papel. Eran años de trabajo silencioso. Tratos hechos en oficinas llenas de humo. Riesgos tomados mientras Ricardo estaba ocupado posando. Lo había ocultado todo, viviendo modestamente para mantener a mi familia a salvo. Pero estaba harto de esconderme. Emilia tecleaba más rápido ahora, su rostro pálido. La pantalla brillaba, reflejándose en sus gafas. Está confirmado, tartamudeó. Los fondos están disponibles. Su voz se quebró, y el vestíbulo pareció contener la respiración. El reloj sonaba más fuerte. O quizás era solo mi pulso, firme y seguro. La risa de Ricardo se apagó. Dio un paso adelante, sus zapatos pulidos chirriando sobre el mármol. Eso es imposible, espetó, su voz alzándose. Fernando Castillo, con esa cantidad de dinero, si usted no es nadie. Sus manos temblaban y una gota de sudor brilló en su frente, captando la luz. El gerente frunció el ceño, mirándonos. Me volví hacia Ricardo, mis ojos clavados en los suyos. Por primera vez, vi miedo en él, crudo, sin protección. Me incliné más cerca, mi voz baja, solo para él. No debería subestimarme, Ricardo. Por cierto, lo vi anoche en el restaurante con esa mujer. ¿Qué diría Margarita? Su rostro se puso gris. Se tambaleó, una mano agarrando el mostrador para apoyarse. Fernando balbuceó, su voz un graznido. No, por favor, puedo explicarlo. Se hundió de rodillas, su traje arrugándose, su reloj raspando el suelo. El vestíbulo estalló en susurros. El hombre del traje dio un paso atrás, los ojos de la anciana abiertos de par en par con aprobación. Recordé el restaurante, Ricardo en un reservado de la esquina, riendo con una mujer de la mitad de su edad, su mano sobre la de ella. Había ido a recoger sopa para la señora López, y allí estaba él, ajeno a todo. No había planeado usarlo, pero ahora se sentía correcto. Emilia me entregó el cheque, sus manos temblando. Lo doblé con cuidado, metiéndolo en mi bolsillo junto a la carta de mi esposa. Sus palabras resonaron en mi mente. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Tenía razón, las puertas de cristal de la entrada brillaban, reflejando los rostros atónitos a mi alrededor. No eran solo una salida, eran un comienzo. Manténgalo en secreto, Ricardo, dije, mi voz firme. Por ahora. Me di la vuelta, mis botas resonando mientras caminaba hacia las puertas. El vestíbulo era un borrón de jadeos y murmullos, pero no miré hacia atrás. Las súplicas de Ricardo se desvanecieron, ahogadas por el tic-tac del reloj y el torrente de mis propios pensamientos. Este fue mi primer movimiento, pero no sería el último. Pensé en mi hijo, Jorge, y en la pelea que me esperaba en casa. Había elegido el lado de Ricardo, ciego a la verdad. Eso dolía más que los insultos de Ricardo, pero me ocuparía de ello. Me ocuparía de todos ellos. Las puertas se abrieron. El aire fresco de la primavera golpeó mi cara. Salí. El cheque pesado en mi bolsillo. Mi vieja camioneta esperaba en el estacionamiento. Su pintura descascarada, pero confiable. Subí, mis manos firmes en el volante. El reloj en mi mente avanzaba de manera diferente ahora, no en una cuenta regresiva, sino en una cuenta hacia la justicia, hacia la verdad. Arranqué el motor, sintiendo el rugido debajo de mí. No tenía ni idea de lo que era capaz. El motor de mi vieja camioneta carraspeó mientras entraba en el camino de entrada, la grava crujiendo bajo los neumáticos. El sol de primavera colgaba bajo sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre mi modesta casa. Apagué el motor, el silencio pesado, y palpé mi bolsillo donde descansaba el cheque por $5 millones. Su peso era a la vez un triunfo y una carga. Mi chaqueta gastada se aferraba a mis hombros, oliendo débilmente a polvo y al aire del banco. No deseaba nada más que sentarme en mi sillón, tomar un café y dejar que la victoria del día se asentara. Pero mientras subía los escalones del porche, la puerta principal estaba entreabierta. Una rendija de luz se escapaba. Se me apretó el estómago. Alguien estaba dentro. Empujé la puerta. Las bisagras crujieron. El familiar aroma a cera para madera y café recién hecho me recibió, pero el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Fotos familiares bordeaban el pasillo,
La sonrisa de mi esposa congelada en el tiempo. Jorge de niño sonriendo con un guante de béisbol. La sala de estar estaba en penumbra. Las cortinas a medio correr. Un reloj de pared avanzaba firmemente, su ritmo un silencioso recordatorio de que el tiempo nunca se detiene, ni siquiera para mí. Jorge estaba de pie junto al sofá, de espaldas a mí, con el teléfono en la mano. Su traje a medida parecía fuera de lugar contra los cojines de cuadros descoloridos. Sus hombros estaban rígidos, su mandíbula apretada. Jorge, dije, mi voz firme pero suave. Dejé mis llaves en la mesita, el tintineo fuerte en el silencio. No te esperaba aquí. Se giró bruscamente, sus ojos llameantes. ¿Qué demonios hiciste, papá? Su voz era aguda, cortando la habitación como una cuchilla. Dio un paso adelante, agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. Ricardo me llamó. Dijo que lo humillaste delante de todos en el banco, que lo hiciste rogar de rodillas. Me quedé helado, mi mano todavía en la mesa. El cheque en mi bolsillo se sentía más pesado, un testigo silencioso de la verdad. Yo no lo obligué a hacer nada, dije, manteniendo mi tono uniforme. Él se lo buscó. Mentira, espetó Jorge, su rostro enrojecido. Caminó de un lado a otro, sus zapatos pulidos rozando la alfombra. ¿Te crees muy importante ahora, arrastrando el nombre de Ricardo por el fango? Avergonzaste a toda nuestra familia. Sus palabras dolieron. Cada una punzada a los años que pasé protegiéndolo, sacrificándome por él. Respiré hondo, estabilizándome. El reloj siguió avanzando, implacable. Jorge, no sabes ni la mitad. Ricardo me ha estado escupiendo encima durante años. ¿Crees que es el hombre al que deberías admirar? Me acerqué. Mis botas pesadas sobre la madera. Estaba protegiendo mi dignidad. Algo que podrías entender si escucharas. ¿Escucharte? Se rió. Un sonido amargo que resonó la crueldad de Ricardo. A ti, el tipo que ha estado estancado en esta casa, viviendo como un don nadie. Ricardo ha hecho más por mí que tú jamás. Su voz se quebró, traicionando el dolor bajo su ira. Lo vi entonces, el niño que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Ahora un hombre que me veía como un fracaso. Me dolió el pecho, pero mantuve mi rostro impasible. Recordé su graduación universitaria, cómo vendí una propiedad para cubrir su matrícula. De pie entre la multitud mientras él abrazaba a Ricardo, quien se había llevado el crédito de su éxito. Te di todo, Jorge, dije en voz baja, simplemente nunca lo viste. Todo. Dejó de caminar, sus ojos entrecerrados. Me diste un padre del que me avergonzaba. Un tipo que decepcionó a mamá, que nos decepcionó a todos. Cogió sus llaves del sofá. El metal tintineó. No eres el hombre que yo quería, papá. Nunca lo fuiste. Las palabras golpearon como un puño, dejándome sin aire. Me quedé inmóvil, el tic-tac del reloj ahora ensordecedor. Jorge pasó furioso a mi lado, su hombro rozando el mío. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido reverberando por la casa. Oí el rugido de su coche afuera, los neumáticos chirriando mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto que Ricardo hubiera lanzado. Me hundí en el sofá, los cojines cediendo bajo mi peso. La foto de mi esposa observaba desde el estante, sus ojos suaves pero inflexibles. Ella siempre había creído en mí, incluso cuando yo dudaba. Había pasado décadas poniendo a la familia primero. Jorge, ella, incluso Ricardo. ¿Para qué? ¿Para ser llamado un fracaso por mi propio hijo? Mis dedos rozaron el cheque en mi bolsillo. Luego la carta de ella metida al lado. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Había escrito. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me anclaran. Jorge estaba equivocado. Ricardo estaba equivocado. Yo no era un don nadie. Ya no. Me levanté, mis rodillas cruyendo, y crucé a la cocina. La mesa estaba desordenada con facturas, pero las aparté, sacando una carpeta de viejos informes financieros. Documentos que contenían la verdad de mi vida. Años de riqueza silenciosa, oculta para proteger a los que amaba. El reloj siguió avanzando, pero se sentía diferente ahora, como si estuviera en una cuenta regresiva hacia algo nuevo. Extendí los papeles,
mis manos firmes. Las palabras de Jorge resonaban, pero no me rompieron. Me afilaron. Había perdido el respeto de mi hijo, pero no perdería mi dignidad. No otra vez. Mis ojos se posaron en el borde de la carpeta donde un nombre captó la luz. Un nombre en el que no había pensado en años. Alguien que podría ayudarme a luchar. La mesa de la cocina era un campo de batalla de papeles. Informes financieros, escrituras de propiedad, números que contaban una historia que nadie más se había molestado en leer. Me senté bajo el resplandor de una sola lámpara. Su luz se acumulaba en la madera cálida, proyectando sombras que danzaban como fantasmas. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pared, sus manecillas acercándose sigilosamente a las 8. Mis dedos trazaron una cicatriz en mis nudillos, un recuerdo de un trabajo de construcción que tomé para pagar los aparatos de Jorge. Cada marca en mí era una elección, un sacrificio. Pero esta noche estaba harto de ser el mártir. Los papeles extendidos ante mí eran la prueba de lo que había construido. Décadas de tratos inmobiliarios, noches estudiando mercados, riesgos que dieron sus frutos mientras yo vivía como si no tuviera nada. Lo había hecho por ellos. Por mi esposa, que merecía una vida sin preocupaciones. Por Jorge, que merecía un futuro. Incluso por Ricardo, que se había apoyado en mí más de lo que jamás admitiría. Me eché hacia atrás. La silla crujió, y dejé que mis ojos se desviaran hacia su foto en el estante. Su sonrisa era firme, un faro en la habitación oscura. «Eres más fuerte de lo que ellos creen», decía su carta, metida en mi bolsillo junto al cheque. Quería creerle. Recordé un día, hace 20 años, de pie en un andén de tren vacío, un billete a París en mi mano. Soñaba con mostrarle Europa, caminar por calles empedradas, reír mientras tomábamos vino, pero la hija de Ricardo, mi esposa, necesitaba una boda, y él no podía pagarla. Así que vendí los billetes, le di el dinero y la vi caminar hacia el altar con un vestido que yo había financiado en silencio. El andén había estado frío, el billete inútil. Me dije a mí mismo que había valido la pena. Ahora, no estaba tan seguro. El reloj avanzaba. Cada segundo, un recordatorio del tiempo que no podía recuperar. Las palabras de Jorge de antes ardían en mi pecho. No eres el hombre que yo quería. Le había dado todo. La universidad, un coche, un comienzo en la vida. Y me lo había arrojado a la cara, eligiendo el brillo de Ricardo sobre mi fuerza silenciosa. Mis dedos se apretaron sobre un informe. El papel crujió. Había pasado mi vida agachándome para que otros pudieran erguirse. Suficiente. ¿A quién quiero engañar? Musité, mi voz áspera en el silencio. Dejé que me pisotearan. Me levanté, caminando por la cocina, mis botas rozando el linóleo. El aire olía a café y a polvo. La casa, un museo de mis decisiones. No más, dije más alto, como si decirlo pudiera hacerlo real. Estoy harto de ser su felpudo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Crucé la habitación. Las tablas del suelo gimieron, y abrí para encontrar a la señora López, mi vecina, sosteniendo un plato cubierto de papel de aluminio. Su pelo canoso estaba recogido, su sonrisa cálida, pero cautelosa. «Te traje una tarta, Fernando», dijo, su voz suave. «Pensé que te vendría bien algo dulce después de hoy». Tomé el plato. Su calor se filtraba a través del papel de aluminio. «No tenías que hacerlo», dije, logrando una sonrisa. «Pero gracias». Ella agitó una mano. Sus ojos se arrugaron. «Eres un buen hombre, Fernando Castillo. No dejes que nadie te diga lo contrario». Miró más allá de mí, a los papeles sobre la mesa. «¿Estás luchando contra algo grande?» Dudé. Luego asentí. «Algo así». «Bueno, tienes más fuerza de la que ellos creen», dijo, haciéndose eco de las palabras de mi esposa sin darse cuenta. «No lo olvides». Se dio la vuelta, su chal ondeando mientras se arrastraba de vuelta a su casa. Cerré la puerta, la tarta pesada en mis manos. Su amabilidad me estabilizó como una mano en mi hombro. Dejé el plato y volví a la mesa, mis ojos escaneando los documentos. Cada página era un ladrillo en el imperio que había construido. Oculto al mundo. Ricardo pensó que podía avergonzarme. Jorge pensó que era débil.
Estaban equivocados. Abrí un cajón, la madera raspó, y rebusqué entre viejos recibos y cartas. Mis dedos rozaron una pequeña tarjeta, sus bordes amarillentos. El nombre de una abogada me devolvió la mirada. Margarita Klein, una mujer que había conocido años atrás en una subasta de propiedades. Había sido astuta, implacable, el tipo de aliada que necesitaba ahora. Sostuve la tarjeta, su peso ligero, pero potente como los documentos sobre mi mesa. El reloj avanzaba, pero ya no se sentía opresivo. Era una cuenta regresiva hacia otra cosa, una lucha que estaba listo para librar. Me senté de nuevo, la tarjeta en mi mano, la foto de mi esposa velando por mí. Su sonrisa parecía decir, «Adelante, Fernando, demuéstrales». Le di la vuelta a la tarjeta, mi pulgar rozando las letras en relieve. Todo en mí estaba cambiando, como una puerta que se abre a un camino que había ignorado durante demasiado tiempo. Este era mi momento. El sol de la mañana se colaba por las cortinas de la cocina, pintando rayas en el suelo. Estaba de pie junto a la encimera. La cafetera gorgoteaba. Su aroma amargo se mezclaba con el leve olor a humedad de la madera vieja. La casa estaba quieta. El único sonido el firme tic-tac del reloj de pared. Sus manecillas acercándose a las 9. Apenas había dormido, mi mente dando vueltas con la traición de Jorge y la tarjeta de la abogada quemándome en el bolsillo. Entonces sonó el timbre, agudo e insistente, cortando el silencio como una advertencia. Crucé hacia la puerta, mis botas pesadas sobre las tablas crujientes. Un joven con uniforme de mensajero estaba en el porche sosteniendo un sobremanila. Sus ojos estaban cansados, su gorra torcida. «Fernando Castillo», preguntó, ya extendiéndome el sobre. «Soy yo», dije, tomándolo. El papel era rígido, oficial, su peso inquietante. «Gracias», asintió, ya a mitad de camino por los escalones. «Que tenga un buen día», murmuró, desapareciendo hacia su furgoneta. Cerré la puerta, el pestillo hizo clic, y miré el sobre. Mi nombre estaba impreso en negrita, sin remitente. Se me revolvió el estómago. Esto no era una factura ni una nota de un vecino. Esto era un problema. Lo abrí de golpe, el papel rasgándose con un sonido áspero. Dentro había un solo documento, su texto denso y formal, del tipo que conlleva consecuencias. Mis ojos escanearon la primera línea. Ricardo Mendoza contra Fernando Castillo. Demanda por daños morales. Se me cortó la respiración. Por $4 millones. Ricardo me estaba demandando, alegando que lo había humillado públicamente en el banco, dañando su reputación. Su firma se extendía en la parte inferior, afilada y arrogante como una burla. Me hundí en una silla, el documento temblando en mis manos. El reloj sonaba más fuerte. Cada segundo una punzada a mi conmoción. 4 millones por enfrentarme a su crueldad. Me ardía la cara, la ira subiendo como una marea. Recordé una llamada a altas horas de la noche años atrás. Ricardo, desesperado, rogando por un préstamo para salvar su empresa. Le había transferido el dinero, sin hacer preguntas. Había prometido devolvérmelo, pero en su lugar se compró un coche nuevo y se rió del asunto. Ahora esto. ¿Cómo se atreve? Musité. Mi voz baja pero feroz. El papel crujió mientras mi agarre se tensaba. Las palabras se volvían borrosas. Ricardo no solo estaba contraatacando, estaba tratando de enterrarme, de tomar todo lo que había construido y torcerlo en su victoria. Mi pulso se aceleró, pero debajo de la ira, algo más frío echó raíces. Resolución. Me levanté. La silla raspó. Y cogí mi teléfono. La tarjeta de la abogada, el nombre de Margarita Klein, en nítidas letras negras, yacía sobre la mesa junto al documento. Marqué su número. Mis dedos firmes, a pesar de la tormenta en mi pecho. La línea sonó 2 veces antes de que contestara, su voz nítida y segura. Despacho Klein. Habla Margarita. Margarita, soy Fernando Castillo, dije, caminando por la cocina. Nos conocimos en una subasta de propiedades hace unos años. Necesito tu ayuda. Una pausa. Luego un indicio de reconocimiento. Fernando, me acuerdo. ¿Qué pasa? Resumí la demanda. Mis palabras cortantes. Ricardo Mendoza me demanda por 4 millones.
Dice que lo humillé. Es un disparate. Pero tiene contactos. Ella soltó un silbido bajo. Eso es audaz, incluso para Ricardo. Tiene reputación, pero esto es exagerado. Su tono se agudizó. Podemos luchar, Fernando, pero no será fácil. Tiene amigos en las altas esferas. No voy a retroceder, dije. Mi voz firme. Ya me ha quitado bastante. Bien, respondió. Una sonrisa en su voz. Reunámonos mañana. Trae todo lo que tenga sobre él. Colgué, el teléfono caliente en mi mano. El documento yacía sobre la mesa, sus palabras un desafío que no ignoraría. Pensé en la cara de Ricardo en el banco, desmoronándose mientras mencionaba su traición. Estaba asustado entonces. Debería estarlo ahora. El reloj avanzaba. Urgente ahora, como el redoble de un tambor. Cogí mi chaqueta, el cheque y la tarjeta todavía en mi bolsillo, y me dirigí a la puerta. El aire de la mañana era fresco, la calle tranquila, excepto por el motor distante de un coche, el de Jorge, tal vez, o mi imaginación. Lo descarté. No hay tiempo para el dolor. No ahora. Salí al porche, el documento bajo mi brazo. El sol estaba más alto, el mundo brillante e inflexible. Cada paso se sentía más pesado y seguro, llevándome hacia una lucha que estaba listo para ganar. Las calles de la ciudad bullían con el tráfico matutino mientras aparcaba mi camioneta frente a un edificio de ladrillo en el centro. La carpeta en mi mano, los papeles de la demanda de Ricardo y mis propios registros financieros. Se sentía como un arma pesada de propósito. Mis botas crujieron en la acera, el aire primaveral agudo contra mi cara. Me ajusté la chaqueta, sus puños deshilachados un crudo contraste con la pulida puerta de cristal que tenía delante. El nombre de Margarita Klein brillaba en letras doradas, prometiendo una lucha que estaba listo para librar. El reloj en mi mente avanzaba, en una cuenta regresiva hacia la fecha del juicio. El tiempo era escaso, pero yo era más astuto. Empujé la puerta, una campanilla tintineó arriba. La oficina olía a tinta y a cuero viejo, sus paredes forradas con estanterías combadas. Una lámpara de escritorio proyectaba un cálido resplandor, luchando contra la luz gris de una única ventana. Un reloj de pared avanzaba, su segundero moviéndose a trompicones como si luchara por mantenerse al día. La recepcionista, una joven con una coleta apretada, levantó la vista de su ordenador. «Señor Castillo», preguntó, su voz cortante. Asentí y ella me indicó un pasillo. La señora Klein lo está esperando. La oficina de Margarita era pequeña pero ordenada, los papeles apilados pulcramente en su escritorio. Se puso de pie cuando entré, su traje gris impecable, su pelo recogido en un moño práctico. Sus ojos, agudos como los de un halcón, se suavizaron ligeramente. «Fernando», dijo, extendiendo una mano. «Ha pasado tiempo». Su agarre era firme, un recordatorio de la subasta de propiedades donde nos conocimos por primera vez. Ella superando en la puja a un promotor arrogante. Yo asegurando discretamente un lote que nadie más quería. «Demasiado», dije, acomodándome en una silla que crujía. Deslicé la carpeta sobre su escritorio, los papeles de la demanda encima. «Ricardo está jugando sucio. 4 millones por su ego. Es una broma». Margarita hojeó el documento, sus labios apretados. El tic-tac del reloj llenó el silencio. Cada segundo un empujón hacia la lucha que se avecinaba. «Tiene agallas», murmuró, pasando una página. «Afirma que lo difamaste en público. Arruinaste su reputación. Tiene amigos en esta ciudad, Fernando. Jueces, concejales. Esto no será pan comido». Me incliné hacia adelante, mis manos firmes. «No espero que lo sea, pero Ricardo no es tan intocable como cree». Mi voz era tranquila, pero mi pulso se aceleró. Pensé en el banco, su cara desmoronándose cuando mencioné su traición. Tenía algo contra él, algo más que palabras, pero no estaba listo para mostrar mi mano. Margarita levantó una ceja, su bolígrafo golpeando el escritorio. «Tienes un plan, ¿verdad? Algo que no me estás contando». Su tono era medio curioso, medio desafiante. Sonreí, lo justo para mantenerla en vilo. «Digamos que tengo algunos ases bajo la manga».
Cosas que Ricardo no sabe que sé. Mis dedos rozaron la carpeta, los documentos dentro. Una promesa silenciosa. Recordé una demanda de hace 20 años. Un socio turbio que intentó estafarme en un trato. Gané entonces, desenterrando pruebas que él creía enterradas. Esta vez no sería diferente. ¿Te apetece compartir? Presionó Margarita, sus ojos entrecerrándose. El tecleo de la recepcionista se filtraba por la puerta, un ritmo débil bajo el implacable compás del reloj. Todavía no, dije. Mi voz baja, pero cuando llegue el momento, tendrás todo lo que necesitas para enterrarlo. Me eché hacia atrás. La silla gimió. La carta de mi esposa, metida en mi bolsillo, parecía pulsar con sus palabras. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Ella creía en mí. Ahora yo creía en mí mismo. Margarita asintió, una chispa de respeto en sus ojos. De acuerdo, Fernando. Empezaremos con la investigación preliminar. Sacaremos sus finanzas. A ver qué esconde. Pero si tienes algo sólido, no esperes demasiado. Anotó una nota. Su bolígrafo rasgando. Lleva ventaja y sus conexiones son profundas. No me preocupa, dije. Y lo decía en serio. Ricardo me había subestimado durante años. Jorge también. Pero yo no era el hombre que ellos creían. Ya no. El reloj avanzaba. Sonaba más agudo ahora, como una cuenta regresiva hacia la justicia. Margarita me devolvió la carpeta. Su expresión era totalmente profesional. Tenemos trabajo que hacer. Presentaré una moción de desestimación, pero debemos estar listos para una pelea. ¿Estás dentro hasta el final? Hasta el final, dije, poniéndome de pie. Metí la carpeta bajo el brazo. Su peso me anclaba. La puerta de la oficina se alzaba delante. No solo una salida, sino una puerta de entrada al siguiente movimiento. Pensé en la sonrisa arrogante de Ricardo. Las palabras airadas de Jorge. Ambos aprenderían muy pronto. Salí al pasillo. La recepcionista levantó la vista al pasar. La calle afuera era más ruidosa ahora. Los coches tocando la bocina, la vida siguiendo su curso. Empujé la puerta de cristal. La campanilla tintineó detrás de mí. La carpeta era pesada, pero mis pasos eran ligeros. El viento me azotaba las mejillas, trayendo la promesa de la primavera y algo más. Mi plan tomaba forma. Pieza por pieza. La lámpara de mi escritorio zumbaba débilmente, proyectando un duro resplandor sobre el desorden de extractos bancarios y registros de propiedad. Mi oficina en casa, un dormitorio de invitados con una estantería combada y una taza de café desportillada, era ahora mi sala de guerra. El aire olía a pozos rancios y a tinta. El único sonido era el suave tic-tac de un reloj de sobremesa, sus manecillas acercándose sigilosamente a la medianoche. Garabateaba notas en un bloc de notas legal, mi lápiz rasgando mientras cruzaba los préstamos de Ricardo con mis propias inversiones. Cada número era una pista, cada línea un paso más cerca de derribar su fachada. La foto de mi esposa observaba desde la pared, su sonrisa un silencioso empujón para seguir adelante. Me eché hacia atrás, mi silla crujió, y me froté los ojos. La demanda se cernía, pero no solo me estaba defendiendo. Estaba construyendo un caso. La traición de Ricardo en el banco no era suficiente. Necesitaba pruebas, algo innegable. Mi teléfono estaba a mi lado, el número de Margarita en marcación rápida. Pero esta noche, necesitaba a alguien más. Marqué el número de Francisco, un investigador privado que había contratado una vez para rastrear a un inquilino sospechoso. Su voz, cuando contestó, era ronca, impregnada de humo de cigarrillo. Fernando, diablos, es tarde. ¿Qué se cuece? Ricardo Mendoza, dije, mi voz baja. Necesito trapos sucios. Algo sólido. Miré el reloj. Su tic-tac, un recordatorio de la fecha del juicio que se acercaba a toda velocidad. Francisco se rió, un sonido seco y cínico. Mendoza es un bastardo escurridizo, pero nadie está limpio. ¿Qué buscamos? Cualquier cosa que demuestre que no es el santo que pretende ser, dije. Empieza por su vida personal. ¿Sabes lo que vi en el restaurante? Recordé esa noche a Ricardo riendo con una mujer, su mano sobre la de ella, ajeno a mí en la esquina. Había guardado silencio entonces por el bien de mi esposa. Ahora el silencio no era una opción,
Entendido, dijo Francisco. Husmearé por ahí. Pero si tiene secretos, están bien enterrados. Podría ponerse feo. ¿Feo está bien? Respondí, mis dedos apretando el teléfono. Solo consígueme algo que pueda usar. Colgué. El silencio de la habitación más pesado ahora. Los documentos sobre mi escritorio eran un mapa de las mentiras de Ricardo. Préstamos que no pagó, tratos que había falseado. Pero no eran suficientes. Todavía no. Mi teléfono vibró. El nombre de Jorge apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. No había hablado con él desde que se fue furioso. Sus palabras aún crudas. No eres el hombre que yo quería. Dejé que sonara, mi pulgar flotando. Luego contesté. Jorge, dije. Mi voz plana. Papá, empezó. Su tono más suave, vacilante. Mira, quizás fui demasiado duro. ¿Podemos hablar? No quiero esto. Este muro entre nosotros. Sus palabras eran un salvavidas, pero llegaron demasiado tarde. Cerré los ojos, el tic-tac del reloj fuerte en mis oídos. Parte de mí quería decir que sí, arreglar las cosas, pero vi la sombra de Ricardo detrás de él, los años de lealtad mal depositada. Tienes que decidir de qué lado estás, hijo, dije, mi voz firme pero fría. Este no es el momento. Papá, vamos, empezó, pero lo interrumpí. Ahora no, Jorge. Colgué mi pecho apretado. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso. Había elegido mi lucha por encima de mi hijo, y dolía como el infierno. Pero no podía parar, no cuando estaba tan cerca. Me levanté, caminando hacia la ventana. La calle estaba oscura. La luz del porche de un vecino parpadeaba. Recordé otra noche años atrás, viendo a Ricardo en un café con una mujer que no era Margarita. Me di la vuelta entonces, pensando que no era mi lugar. Ahora era mi arma. Volví al escritorio, los documentos esperando como soldados. El reloj avanzaba, implacable, empujándome hacia adelante. Un golpe en la puerta principal interrumpió mi concentración. Fruncí el ceño, cruzando la casa. Era la señora López sosteniendo un termo. No podía dormir, dijo, su sonrisa tímida. Pensé que quizás necesitarías café. Lo tomé, agradecido, pero mi mente estaba en otra parte. La gente está hablando de tu demanda, añadió, sus ojos inquisitivos. ¿Estás aguantando? Mejor que Ricardo. Eso seguro, dije, forzando una sonrisa. Ella asintió, sintiendo que no estaba listo para hablar, y se fue. Cerré la puerta, el termo caliente en mis manos, y volví a mi oficina. El tic-tac del reloj se sentía urgente ahora, como un latido. Mi teléfono sonó, un mensaje de Francisco. Encontré algo jugoso. Nos vemos mañana. Miré la pantalla, mi pulso acelerándose. Los documentos en mi escritorio parecieron cobrar vida con posibilidades. Me senté, el café olvidado, y abrí el mensaje de nuevo. Era esto. El sobremanila de Francisco yacía sobre la mesa de mi cocina, sus bordes arrugados por el agarre del mensajero. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, brillando en la cafetera, el aire agudo con el aroma a café recién hecho. La casa estaba en silencio, el tic-tac del reloj de pared, un pulso constante, la cuenta regresiva para la fecha del juicio. Corté el sobre, mi cuchillo firme, y saqué una pila de fotos y un informe mecanografiado. La imagen superior me dejó helado. Ricardo en un restaurante con poca luz. Su brazo alrededor de una mujer de pelo oscuro. Sus sonrisas demasiado cercanas para ser casuales. Mis labios se curvaron. No exactamente una sonrisa, sino algo más duro. Te tengo. Extendí las fotos, cada una un clavo en el ataúd de Ricardo. El informe detallaba fechas, horas, incluso una declaración jurada de un camarero que los había visto juntos semanalmente. Mis dedos rozaron el borde del reloj. Su tic-tac más fuerte ahora, como si supiera lo que estaba en juego. Había visto a Ricardo con ella antes, hace un año, en un bistró del centro. Había ido a recoger comida para llevar, el recuerdo de mi esposa pesado. Y allí estaba él, riendo como si no tuviera esposa en casa. Había guardado silencio entonces por el bien de Margarita, ahora lo usaría para quebrarlo. Llamé a Margarita Klein. Mi voz tranquila pero afilada.
Tengo algo para ti, dije cuando contestó. Fotos, declaraciones de testigos. Ricardo ha estado engañando a Margarita. Esto lo hundirá. Ella soltó un silbido bajo. Papeles crujieron al otro lado. Eso es dinamita, Fernando. Si jugamos bien esto, toda su demanda por daños morales se desmorona. Nos vemos en la oficina en 1 hora. Planearemos el ataque. Su emoción era contagiosa, pero me mantuve frío. Esto no era la victoria. Todavía no. Colgué, guardando las fotos en una carpeta. El reloj avanzaba. Su ritmo un recordatorio de los días que se escapaban. Pensé en la cara de Ricardo en el banco, desmoronándose cuando mencioné su traición. Rogó entonces. Rogaría de nuevo. La carta de mi esposa en mi bolsillo parecía zumbar con aprobación. Eres más fuerte de lo que ellos creen, había escrito. Lo estaba demostrando. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla y mi pulso se disparó. Contesté. Mi voz de hielo. ¿Qué quieres? Estás cavando donde no deberías. Fernando, gruñó, su voz baja, venenosa. Sigue así y te arruinaré. Tu nombre, tu dinero, todo desaparecerá. Sus palabras eran una cuchilla, pero no cortaron. Ya no. Me apoyé en la encimera, las fotos frente a mí. Qué gracioso, Ricardo. Estaba a punto de decirte lo mismo. Mi tono era firme, casi divertido. ¿Cómo está Margarita? ¿Has hablado con ella últimamente? Se quedó en silencio, su respiración pesada. No te atreverías, siseó. Estás de farol. Pruébame, dije, y colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. El tic-tac del reloj llenó la habitación. Un redoble de tambor para mi resolución. Ricardo pensó que podía asustarme como había hecho durante años. Estaba equivocado. Cogí mi chaqueta, la carpeta bajo el brazo, y salí. El trayecto a la oficina de Margarita fue rápido. Las calles de la ciudad despertando con camiones de reparto y madrugadores. Su edificio se alzaba adelante. Su fachada de ladrillo sólida, inflexible. Aparqué, mis botas golpeando el pavimento con propósito. La puerta de cristal reflejaba mi cara, más vieja, con arrugas, pero afilada de intención. Empujé. La campanilla tintineó. Margarita estaba esperando, su escritorio desordenado con blocs de notas legales. Tomó la carpeta, sus ojos escaneando las fotos. Esto es oro, dijo, su voz viva de estrategia. Presentaremos una contrademanda. Difamación, angustia emocional. No tiene dónde agarrarse. Levantó la vista, su sonrisa feroz. ¿Estás listo para acabar con él? He estado listo durante años, dije, acomodándome en una silla. La oficina olía a café y a determinación. El reloj en su pared marcando el compás al unísono con el mío. Recordé una cena familiar. Ricardo presumiendo mientras yo me sentaba en silencio, con la mano de mi esposa sobre la mía. Protegí sus secretos entonces por ella. Ahora los usaría para mí. Extendimos los documentos, trazando nuestros movimientos. Las fotos eran nuestro as, pero necesitábamos más. Discrepancias financieras. Cualquier cosa para exponer las mentiras de Ricardo. Margarita garabateaba notas, su bolígrafo volando. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Una rendija del pasillo visible, como un camino hacia la sala del tribunal. Me incliné hacia adelante, mi mente corriendo con posibilidades. Todo estaba encajando. La sala del tribunal de la ciudad olía a madera pulida y a café rancio. Su alto techo amplificaba el murmullo de los espectadores. Me senté en la mesa del demandado. Mi corbata un poco demasiado apretada, mis manos agarrando el borde de la superficie de roble, la carpeta de pruebas, fotos, registros bancarios y la condenatoria grabación de seguridad yacía frente a mí. Un arsenal silencioso. El reloj sobre el estrado del juez avanzaba, su sonido agudo en el aire tenso, la cuenta regresiva para el momento que había estado construyendo. Mi abogada, Margarita Klein, se ajustó las gafas, su confianza tranquila un ancla firme. Al otro lado del pasillo, Ricardo Mendoza se movía inquieto, su traje a medida arrugado, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Evitaba mi mirada. Pero encontré los ojos de Jorge en la fila de atrás, su rostro una tormenta de duda y arrepentimiento. La jueza,
Una mujer severa con el pelo canoso recogido golpeó su mazo. «Orden», dijo, su voz cortando los susurros. «Señor Mendoza, su abogado puede proceder». El abogado de Ricardo, un hombre pulcro con una sonrisa afilada, se puso de pie. «Señoría, Fernando Castillo humilló públicamente a mi cliente en el Banco Central, difamando su carácter y causando un daño irreparable. Solicitamos 4 millones por daños y perjuicios por este ataque deliberado». Sus palabras eran suaves, ensayadas, pero vi a Ricardo estremecerse, sus ojos desviándose hacia la multitud. Margarita, su esposa, estaba sentada rígidamente en la primera fila, sus labios una línea delgada. Margarita Klein se inclinó hacia mí, su voz baja. «¿Listo para los fuegos artificiales?» Asentí, mi mandíbula apretada. El reloj avanzaba, implacable, mientras el abogado de Ricardo me pintaba como un don nadie vengativo, convirtiendo la escena del banco en un melodrama. Mantuve mi rostro impasible, pero mi pulso se aceleró. Pensé en la carta de mi esposa en mi bolsillo. «Eres más fuerte de lo que ellos creen». Tenía razón. Estaba listo. «Señoría», dijo Margarita Klein, levantándose. Su tono agudo pero compuesto. «Las afirmaciones del demandante carecen de fundamento. Tenemos pruebas que demuestran que el señor Castillo actuó dentro de sus derechos y dijo la verdad. Sostuvo una memoria USB, su carcasa negra brillando, grabación de seguridad del banco, proporcionada por el gerente, que muestra el incidente en su totalidad». La sala del tribunal zumbó, las cabezas se giraron. La cara de Ricardo palideció, sus manos se apretaron. Jorge se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. La jueza asintió, y un secretario preparó una pantalla. La grabación se reprodujo, granulada pero clara. Yo en la ventanilla del cajero, tranquilo, pidiendo mi dinero. Ricardo burlándose, su voz alta, llamándome mendigo. Luego su colapso, sin provocación, sus rodillas golpeando el suelo mientras yo mencionaba su traición. La multitud jadeó. Una anciana en la parte de atrás asintió con aprobación, sus ojos en mí. «No fue así», soltó Ricardo, su voz quebrada. Su abogado les hizo que se callara, pero el daño estaba hecho. Los ojos de la jueza se entrecerraron, su mazo suspendido. Margarita Klein continuó, su voz firme. «La grabación muestra que el señor Castillo no hizo amenazas. La reacción del señor Mendoza fue propia, impulsada por la culpa». Miré a Jorge. Su rostro era una mezcla de conmoción y algo más. Duda, quizás, o vergüenza. Creyó las mentiras de Ricardo durante demasiado tiempo, pero ahora la verdad se abría paso. Recordé un trato que había hecho años atrás, intercambiando un favor con el gerente del banco para mantener mis cuentas privadas. Ese favor me había conseguido la grabación, una llave que había guardado hasta ahora. «Señoría, solicitamos la desestimación», dijo Margarita, su voz alzándose. «Las afirmaciones del demandante no solo son infundadas, sino un intento de desviar la atención de su propia mala conducta». Deslizó una foto sobre la mesa, Ricardo con la otra mujer, sus manos tocándose. Margarita, su esposa, se puso rígida. Sus nudillos blanquearon sobre su bolso. La jueza pidió orden. Su mazo sonó agudo. El abogado de Ricardo tartamudeó, tratando de cambiar de tema, pero la sala estaba en su contra. Los espectadores susurraban, sus voces un zumbido bajo. Me eché hacia atrás, mi corazón firme, a pesar del caos. Este era mi momento, no solo para ganar, sino para mostrarles quién era yo. La jueza levantó una mano, silenciando la sala. «Tomaremos un receso para revisar las pruebas», dijo, su tono final. «El tribunal se reanudará en 1 hora». El mazo cayó y la multitud estalló en murmullos. Margarita Klein me asintió, sus ojos brillando de victoria. Me puse de pie, mi silla raspó, y encontré la mirada de Jorge. Su expresión era ilegible, pero algo había cambiado. Me dirigí hacia la salida, la carpeta bajo el brazo, el tic-tac del reloj desvaneciéndose detrás de mí. Las pesadas puertas de la sala del tribunal se alzaban, un umbral hacia lo que viniera después. Empujé, mi paso firme,
los ojos de Jorge todavía ardiendo en mi mente. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron de golpe a mis espaldas, ahogando el zumbido de la multitud. Me quedé en el pasillo, el aire más fresco, oliendo débilmente a cera y a polvo. La corbata se sentía más floja ahora, pero mi pecho estaba apretado, el peso del momento presionando. La carpeta de pruebas todavía estaba bajo mi brazo. Su contenido, fotos, grabaciones, verdades, había desgarrado las mentiras de Ricardo como una cuchilla. El reloj de la pared avanzaba, sus manecillas congeladas a 10 minutos de la hora. El tiempo se había detenido por un momento, como para darme espacio para respirar. Pero aún no había terminado. De vuelta en la sala, la voz de la jueza resonaba en mi memoria, aguda y final. Receso hasta la 1. Había visto la cara de Ricardo mientras salíamos. Cenicienta, sus manos temblando, su confianza destrozada. Margarita, su esposa, había mirado al frente, sus dedos retorciendo su anillo de bodas. Jorge, mi hijo, me había mirado, sus ojos cargados de algo que no había visto en años. Arrepentimiento. Quería creer que significaba algo, pero había aprendido a no confiar demasiado en la esperanza. Encontré un banco y me senté. La madera crujió bajo mi peso. El pasillo estaba en silencio, salvo por el lejano taconeo de una secretaria. Abrí la carpeta, mirando la foto de Ricardo con la otra mujer. No era solo una prueba. Era una promesa que le había hecho a mi esposa años atrás. Proteger el honor de nuestra familia. Le había fallado entonces, guardando silencio sobre las traiciones de Ricardo, para mantener la paz. Ahora lo estaba arreglando. Las puertas se abrieron y Jorge salió. Su traje arrugado, su rostro demacrado. Dudó. Luego se sentó a mi lado. El banco gimió. «Papá», dijo. Su voz baja, casi un susurro. «Yo estaba equivocado contigo, con Ricardo». Sus palabras eran vacilantes, como si le doliera decirlas. Vi la grabación. Me mintió todo este tiempo. Lo miré, a mi hijo, el niño que había criado, ahora un hombre lidiando con la verdad. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve mi voz firme. Tú elegiste lo que viste, Jorge. No te culpo, pero tenía que luchar. Pensé en un día de verano. Él a los 6 años, corriendo hacia mí con un pez que había pescado, su sonrisa amplia. Le prometí a mi esposa que siempre estaría ahí para él. Incluso ahora, «Lo siento», dijo, sus ojos bajando al suelo. «Pensé que eras débil». Estaba ciego. Se frotó el cuello, el gesto tan parecido al mío que dolió. «¿Podemos arreglar esto?» Extendí la mano, mi mano sobre su hombro. «Eres mi hijo. Empezamos de nuevo, aquí mismo». Mi voz se quebró un poco. Él asintió, sus ojos húmedos, y nos sentamos en silencio, el reloj avanzando sobre nosotros. Por primera vez en años, lo sentí a mi lado, no en mi contra. Las puertas se abrieron de nuevo, y Margarita Klein me hizo una seña para que volviera a entrar. «Es la hora», dijo, su sonrisa afilada. Me puse de pie, Jorge siguiéndome, y volvimos a entrar en la sala. El aire era eléctrico, la multitud en silencio. Ricardo estaba sentado, encorvado, su abogado susurrándole urgentemente. Margarita, su esposa, se levantó de repente, su voz cortando la sala. «Se acabó, Ricardo», dijo, su tono de hielo. «Voy a pedir el divorcio. Me has mentido por última vez». Arrojó su anillo sobre la mesa, el tintineo resonó. La multitud jadeó. Una anciana en la parte de atrás aplaudió suavemente, sus ojos brillantes. La cabeza de Ricardo se hundió, sus manos cubriendo su rostro. La jueza golpeó su mazo, su voz retumbando. «Orden. El tribunal ha revisado las pruebas. La demanda del demandante queda desestimada. El señor Castillo actuó dentro de sus derechos, y la grabación apoya su versión». La sala estalló. Los vítores se mezclaron con los murmullos. Margarita Klein me apretó el brazo, su sonrisa feroz. «Lo logramos, Fernando». Exhalé, el peso levantándose. El tic-tac del reloj se suavizó, como si finalmente estuviera en paz. Había ganado, no solo el caso, sino mi dignidad. La mano de Jorge encontró la mía. Un apretón breve y firme.
Los aplausos de la multitud me envolvieron, pero fue su contacto lo que más importó. Me dirigí hacia la salida, la figura rota de Ricardo desvaneciéndose detrás de mí, irrelevante ahora. Margarita, su esposa, salió furiosa, sus tacones resonando. Empujé las puertas. El aire primaveral golpeó mi cara, agudo y limpio. Jorge caminaba a mi lado, silencioso, pero presente. Pensé en lo que me esperaba. Un nuevo capítulo. Quizás un nuevo hogar. El sol estaba alto. La calle viva de posibilidades. La oficina de la inmobiliaria olía a pintura fresca y a ambición. Sus ventanas enmarcaban una vista de las tranquilas calles de la ciudad. Me senté en un elegante escritorio, mi bolígrafo suspendido sobre los papeles finales de mi nuevo apartamento. Las llaves yacían a mi lado, su metal frío y brillante, una promesa de algo nuevo. Mi chaqueta colgaba de la silla, ya no un símbolo de lucha, sino de un hombre que había luchado y ganado. El reloj de la pared avanzaba suavemente, su ritmo tranquilo, como si el mundo finalmente se hubiera ralentizado para dejarme respirar. Firmé la última página, mi firma firme, y deslicé los papeles hacia la agente inmobiliaria, una joven con una cálida sonrisa. «Felicidades, señor Castillo», dijo, entregándome las llaves. «Este lugar le va a sentar muy bien». Su entusiasmo era genuino, y asentí, sintiendo una ligereza que no había conocido en años. El apartamento era modesto, pero luminoso, con amplias ventanas que daban a un parque donde los niños jugaban y los árboles se mecían con la brisa primaveral. Lo había elegido por la vista, por la tranquilidad, un lugar para reconstruir. Conduje hasta el apartamento, las llaves tintineando en mi bolsillo junto a la carta de mi esposa. El edificio era nuevo, sus paredes de un blanco impecable, el aire interior agudo con el olor a barniz. Caminé por las habitaciones vacías, mis botas resonando en la madera. En la sala de estar, puse una foto de ella en la repisa. Su sonrisa suave, eterna. «Lo logramos», susurré, mis dedos rozando el marco. El reloj de la pared avanzaba, un suave recordatorio del tiempo que avanza, no que retrocede. Más tarde ese día, me reuní con un abogado, no con Margarita Klein, sino con un especialista en fideicomisos, un hombre delgado con gafas gruesas. Nos sentamos en su oficina, con papeles extendidos, detallando un fondo fiduciario para una organización benéfica local. Era su sueño, y también el mío, devolver algo a la ciudad, ayudar a gente como la señora López, que había sido amable cuando más lo necesitaba. Firmé los documentos, mi mano firme, el peso de mi riqueza ya no un secreto, sino una herramienta. El abogado me estrechó la mano, su agarre firme. «Esto hará mucho bien», Fernando dijo. Asentí, pensando en ella, en las promesas que habíamos hecho bajo cielos estrellados. Esa noche, Jorge vino, su golpe en la puerta vacilante. «Pero bienvenido». Abrí la puerta. La luz del nuevo apartamento se derramó en el pasillo. Sostenía una caña de pescar, su mango gastado, la que usábamos en los viajes de verano cuando era niño. «Pensé que podríamos ir al río pronto», dijo, su voz tímida, casi esperanzada. Su traje había desaparecido, reemplazado por vaqueros y una camisa de franela, como si intentara ser el niño que recordaba. Sonreí, tomando la caña. «Tú compras la carnada», bromeé, y él se rió, un sonido que no había oído en demasiado tiempo. Nos sentamos en el sofá nuevo, todavía rígido de la tienda, y hablamos, realmente hablamos, por primera vez en años. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Estaba equivocado en todo. «Estás aquí ahora», dije, mi voz espesa. «Eso es lo que cuenta». Intercambiamos historias, él sobre el trabajo, yo sobre el juicio. Se rió cuando imité el tartamudeo de Ricardo en el tribunal, y sentí un calor que pensé que había perdido. Recordé una noche junto al río, él pequeño, y con los ojos muy abiertos, preguntando si siempre seríamos un equipo. Dije que sí entonces, y lo decía en serio ahora. El reloj avanzaba, su sonido un suave telón de fondo para nuestra risa. Pensé en la lucha, la caída de Ricardo, la partida de Margarita, los aplausos del tribunal,
Me había costado años de silencio, pero me había devuelto a mi hijo, mi dignidad. Había cumplido mi promesa a ella, a mí mismo. El fondo fiduciario era solo el comienzo. Habría más. Becas, tal vez, o un centro comunitario. Ya lo resolvería. Salí al balcón, Jorge siguiéndome. El parque de abajo estaba vivo con corredores nocturnos, niños persiguiendo una pelota. El sol se ponía, pintando el cielo de oro y rosa. Me apoyé en la barandilla, el aire fresco, el mundo abierto. Jorge estaba a mi lado, callado pero cerca. Pensé en las puertas del tribunal, la forma en que se habían cerrado sobre mi antigua vida. Estas nuevas puertas, literales y metafóricas, estaban abiertas de par en par. Más tarde caminé hasta el parque, solo, la hierba suave bajo mis botas. Un roble se erguía alto, sus ramas meciéndose. Me detuve debajo de él, el atardecer calentando mi cara. El reloj en mi mente había dejado de avanzar, reemplazado por una certeza tranquila. Había luchado, había ganado, y ahora podía vivir. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.